como todos los países del mundo, en Israel la población se une en momento de guerra, particularmente en Israel, que vive cada guerra como una suerte de amenaza existencial, lo sea o no lo sea. En este caso, sin embargo, eso no ha ido separado de las voces críticas que están saliendo. Quizás esas voces no tienen ahora mismo toda la difusión que querrían tener, en parte porque consideran que hay un ejercicio de responsabilidad ahora mismo que consiste en lavar los trapos sucios dentro de casa, pero no tengo ninguna duda de que en cuanto acabe la guerra, la figura política de Netanyahu posiblemente esté muerta, pese a ser un superviviente nato. La forma en la que Israel ha recibido el ataque del sábado, que no tiene precedentes, ha pasado por varias fases. La primera ha sido claramente de shock, ir entendiendo qué es lo que había sucedido y la magnitud, que al principio no estaba tan claro. La segunda diría que ha sido de miedo, de enfrentarse a la propia fragilidad de un país que desde la guerra del Yom Kippur no había sentido tanta debilidad. Y ahora está en una tercera en la que creo que se mezclan dos sentimientos. Primero, los más partidarios de la venganza, que es la palabra que suelen usar, están centrados en empujar para que la respuesta en Gaza sea absolutamente brutal y que no quede jamás en pie, etcétera. Y luego, por otra parte, empiezan a escucharse cada vez más voces críticas, sobre todo en la prensa, pero también en las conversaciones con la gente y en redes sociales como TikTok o Instagram, sobre qué ha podido llevar a que se generase ese ataque, y especialmente centrado en la figura de Netanyahu, que ya siempre era una figura muy divisiva y que venía de meses de manifestaciones multitudinarias semanales por la reforma judicial. Israel llegaba muy dividido a este ataque, y después de meses en los que antiguos responsables de inteligencia, personas todavía en el cargo vinculados a lo militar, a los servicios de inteligencia, advertían: nuestros enemigos, Hezbollah, Irán, las milicias palestinas, etcétera, interpretan la división que mostramos en torno a la reforma judicial y el rechazo de determinados reservistas a ponerse el uniforme como una muestra de debilidad. Todas esas advertencias cayeron en saco roto. Además, igual que ha pasado con otros gobiernos, el señor seguridad, como era Netanyahu, que decía en una entrevista cómo le gustaría ser recordado, decía como el que ha mantenido la seguridad de Israel, es el que estaba como primer ministro en el ataque más letal que ha habido sobre territorio israelí. Obviamente, tampoco hay que confundir al autor con quien está en el gobierno, ¿no? El autor del ataque es Hamas y la Yihad Islámica. Entre la población, aunque eso ahora mismo tenga poco eco, hay un malestar enorme, y lo demuestra una encuesta que ha salido ahora mismo. El 66% de las personas quieren que después de la guerra el primer ministro sea otra persona que no sea Netanyahu, y el partido de Netanyahu, Likud, que obtuvo 32 escaños de los 120 que tiene el Parlamento israelí en las últimas elecciones, en noviembre, ya había bajado con el asunto de la reforma judicial a 28 y ahora pasaría a tener 19. Estamos hablando de que, pues eso, de un cambio clarísimo, más allá de los problemas que tienen las encuestas express y que denota esa corriente de fondo. Pero aparte es que esa corriente de fondo se ve en las redes sociales, claramente, TikTok, Instagram, y luego, desde luego, en la prensa, como el vídeo este famoso que se ha hecho viral de Amnon Abramovich. אתה ידעת תמיד מי זה החמאס, אתה בנית אותו ביודעין ובכוונת מכוון. יצרתי אחדות בעם, זה המפלג הגדול ביותר של עם ישראל. Hay muchas ganas de venganza, hay mucha sensación de que Hamas tiene que recibir una lección, o que hay que cambiar el paradigma, y eso pasa por derrocar a Hamas, sin que esté muy claro luego cuál sea el plan o no. Entonces creo que la sociedad israelí va a tener mucha capacidad de aguantar muchos muertos y muchos errores o muchas condenas internacionales, si evidentemente la cosa se va de madre y llega a ese punto.
אנחנו במלחמה, ומלחמה צריך לשמור על קור רוח. אני קורא לכל אזרחי ישראל להתאחד כדי להשיג את היעד העליון שלנו, ניצחון במלחמה. Lo que quizás tenga menos capacidad de aguantar es si eso se convierte en lo que llaman aquí una guerra multifrente, es decir, si Hezbollah empieza a lanzar cohetes desde el sur del Líbano, y eso es ya otra dimensión, si otras milicias en Siria lo empiezan a hacer también, si empieza a haber atentados en Cisjordania, Jerusalén Este o dentro de Israel, si, como sucedió en 2021, los palestinos con ciudadanía israelí, que son un quinto de la población de Israel, salen a manifestarse y eso acaba en disturbios violentos, esa situación sí que podría llevar a determinadas personas en Israel a replantearse qué sentido tiene toda la estrategia.